Imagina un arma que los soldados llevaban al asalto sabiendo que podía fallar en el momento más crítico. Una ametralladora que salvaba vidas pero también desesperaba a quienes la usaban. La odiaban, la maldecían, la golpeaban contra el suelo, la reparaban una y otra vez y aún así volvían a tomarla. Porque no había otra opción. A su alrededor surgieron leyendas. Decían que un solo golpe mal dado podía convertir su cargador en un pedazo inútil de metal, que por su culpa se perdían ataques y pelotones enteros quedaban sin cobertura. Pero aún así los soldados seguían luchando con ella, hasta la última bala, hasta el último aliento. En el lado alemán resonaba el sonido agudo y escalofriante del MG-42, una máquina temida incluso por quienes nunca la habían visto. En el lado soviético, el símbolo era el DP-27, con su característico disco plano arriba, el mismo que hemos visto en películas y viejas grabaciones. Pero en la realidad, ese arma se convertía a menudo en una verdadera prueba de resistencia. ¿Por qué los soldados que sobrevivieron al infierno del frente lo llamaban la maldición de la infantería? ¿Cómo podía un arma creada para la victoria convertirse en un peligro para los suyos? ¿Y por qué, a pesar de todo, fue con ella con la que llegaron hasta Berlín? Cuando comenzó la Gran Guerra Patriótica, quedó claro que el Ejército Rojo necesitaba una ametralladora ligera, fiable y móvil, capaz de servir tanto en defensa como en ataque. En el campo de batalla, cada segundo contaba, y cada uno podía costar la vida de un pelotón entero. Los alemanes ya tenían su temido MG-42, símbolo de eficacia letal. Su cadencia, su sonido y su precisión causaban una impresión imborrable. Los soviéticos, en cambio, usaban el DP-27, un arma rodeada de fama contradictoria. En las películas se ve imponente, el disco plano arriba, su silueta reconocible, casi un ícono del soldado soviético. Pero detrás de esa imagen heroica se escondía una historia compleja y no poca frustración. El diseñador Vasily Degtyaryov comenzó a trabajar en ella mucho antes de la guerra, en los años 20, cuando el nuevo ejército soviético apenas estaba naciendo. En esa época, las armas solían desarrollarse por encargo o por concurso, pero esta vez fue diferente. Degtyaryov no esperó órdenes, vio la necesidad y actuó. En 1923 presentó sus primeros bocetos y al año siguiente llevó un prototipo ante la comisión militar. Las pruebas sorprendieron. Soldados e ingenieros destacaron la sencillez del diseño y su resistencia. No se rompía tras cientos de disparos. No requería limpieza complicada y podía manejarlo cualquier recluta. Sin embargo, el camino hacia su adopción fue largo. Más de 3 años de pruebas, correcciones y evaluaciones. Cuando finalmente fue aceptada, el DP-27 se convirtió en la primera ametralladora ligera producida en masa por la infantería soviética. Su nombre significaba simplemente Degtyaryov Infantería. En el extranjero, por error documental, se la conoció como DP-28, pero su esencia era la misma, un arma que debía acompañar al soldado en cada combate. La producción fue enorme, casi 800,000 unidades. Años después, seguiría apareciendo no solo en los frentes soviéticos, sino también en manos de combatientes del Vietcong décadas después del fin de la guerra. Su diseño era tan resistente que sobrevivió al paso del tiempo. Como el legendario fusil Mosin, usaba el potente cartucho de 7.62 por 54 milímetros, con un alcance de hasta 800 metros. En teoría, era más que suficiente para dominar al enemigo desde lejos, pero en la guerra la teoría y la realidad pocas veces coinciden. Los soldados conocían su otra cara. El DP-27 pesaba casi 12 kilos con el cargador lleno, y cada paso con él era una carga. Para quien avanzaba entre barro, nieve o ruinas, era una tortura. Moverse rápido o cambiar de posición era casi imposible. En los asaltos, donde la movilidad lo decidía todo, cada kilo sobraba. La característica más reconocible del DP-27, su cargador en forma de disco, era también su maldición.
Visualmente impresionante, pero un constante dolor de cabeza. Solo cabían 47 balas, que se agotaban en segundos. Recargar bajo fuego era una tarea desesperada. Además, cada disco pesaba bastante, y los soldados tenían que llevar varios. Se decía en broma que el DPC carga mejor sin el fusil. Pero el problema principal no era el peso, sino la fiabilidad. El muelle interno del cargador era débil, y a veces la alimentación de balas se detenía justo en medio del combate. Una caída bastaba para inutilizarlo. En plena batalla, eso significaba miedo puro. A diferencia del MG-42 con su cinta de munición, el DP-27 requería paciencia y habilidad. Llenar el cargador era un suplicio, sobre todo en invierno, con los dedos entumecidos. Otro enemigo era el sobrecalentamiento del cañón. El MG-42 podía cambiarlo en segundos, incluso bajo fuego. El DP-27 no. Requería herramientas, tiempo y práctica, algo imposible en plena refriega. Por eso los soldados debían disparar ráfagas cortas, haciendo pausas para enfriar el arma. El fuego continuo, para el que fue diseñada, se convertía en disparos controlados y cuidadosos. Las patas del bípode también daban problemas. Se aflojaban rápidamente. Los tiradores experimentados la reforzaban con alambre, cuero o trozos de metal. Era una costumbre no escrita, conocida en todas las unidades. Nadie lo enseñaba en los manuales, pero todos sabían. Sin reforzarlo, no duraba mucho. Y aún así, el DP-27 se convirtió en un símbolo de resistencia soviética. Funcionaba en la nieve, en el barro, bajo la lluvia, en ciudades destruidas. Incluso cubierto de polvo y suciedad, seguía disparando. Lento, sí, pero disparaba. Y eso salvaba vidas. Veteranos decían, era difícil amarlo, pero imposible dejarlo. Era caprichoso, pesado y exigente, pero se volvía parte del cuerpo del soldado. Y aunque muchos se quejaban del peso, del disco, del calor, era ese mismo arma la que en los momentos críticos protegía la retirada, frenaba al enemigo y salvaba compañeros. En el frente recibió muchos apodos: la plancha, el panqueque, simplemente Dektiar. Detrás de todos ellos había respeto. No admiración ni entusiasmo, sino respeto por una herramienta que con todos sus defectos cumplía su misión. Al final de la guerra quedó claro que el diseño envejecía, pero siguió en servicio hasta la llegada de su sucesor, más moderno y práctico. Aún así, en la memoria de los veteranos el DP-27 quedó como el compañero de sus días más duros. Después de la guerra, miles de ellos viajaron a otros conflictos: Corea, Vietnam y más allá. Bajo otro sol, con otras manos, volvía a rugir con el mismo sonido seco, recordando viejas batallas. Hoy el DP-27 puede verse en museos, en películas, en videojuegos. Para algunos, solo historia. Para otros, un símbolo de resistencia y tenacidad. Pero detrás de cada marca, de cada rasguño en su metal, están las vidas de quienes lo empuñaron. No lo amaban por su peso o su temperamento, pero con él marcharon desde las primeras retiradas hasta el asalto final. Y quizás ahí esté su paradoja. Un arma que nadie amó realmente, pero que se convirtió en parte de una victoria que nunca se olvidará. No fue perfecta, ni cómoda, ni fácil de usar, pero demostró la mayor virtud de un soldado: la capacidad de soportar, adaptarse y seguir adelante, sin rendirse jamás.